Papá. La niña lloró al soldado, pero lo que hizo después te dejará sin palabras. La noche era oscura, pero no tanto como el dolor que envolvía el corazón de aquel padre. Cuando la pequeña Clara vio a su padre, un soldado con su uniforme desgastado y su mirada perdida, un grito desgarrador escapó de sus labios: papá. Detrás de ella, el viento ululaba, como si los mismos dioses estuvieran llorando con ella. La multitud alrededor observaba, horrorizada, cada rostro reflejaba una mezcla de tristeza y asombro. ¿Qué podría hacer un hombre al borde de la locura, marcado por la guerra, ante el llanto de su propia hija? En un instante, en un parpadeo, Clara se arrojó hacia él, su pequeño cuerpo tembloroso contrastaba con la robustez del soldado. Pero, lo que sucedió después fue aún más inesperado. Él, en lugar de abrazarla, se apartó, como si un volcán de emociones lo hubiera hecho retroceder. Su reacción envió ondas de choque a través de la gente. Sus ojos, una mezcla de confusión y temor, se posaron en su niña. No era miedo, era el reflejo de 1000 batallas perdidas en su interior. La atmósfera se tornó pesada, cada aliento parecía costar esfuerzos, como si el aire mismo se resistiera a entrar. Durante esos momentos críticos, la tensión creció como una tormenta que amenaza con desatarse. La gente murmuraba, algunos apuntaban con el dedo, otros se cubrían la boca con las manos, en espera de la tragedia porque no la abracó. ¿Qué demonios sucedía en su mente? En el fondo, cada uno de ellos sabía que estaban siendo testigos de algo monumental, algo que iba más allá de lo físico. Clara, con sus ojos llenos de lágrimas, emitió un pequeño susurro que solo él podía escuchar. La multitud contuvo la respiración. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha borrado de la nada. Tómate un segundo para comprobar que el botón rojo de abajo dice suscrito. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un par de golpes al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona magnífica que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Con un nudo en la garganta, el soldado finalmente se acercó. Sus manos temblaban, su rostro pálido como un lienzo ensangrentado. ¿Podría encontrar la forma de reconciliar el amor paternal con los fantasmas de la guerra? La conversación silenciosa, cargada de emociones profundas y dolor, prometía respuestas clave. Pero, en un giro inesperado, ella hizo algo que lo dejó helado, y la multitud quedó atónita. ¿Qué fue lo que Clara, con su inocencia y valentía, desató en el corazón de su padre? Todo indicaba que una revelación asombrosa estaba por llegar, pero la pregunta era, ¿serían capaces de enfrentarse a la verdad que se avecinaba? El silencio se volvió pesado, un líquido espeso que parecía estabilizar el momento, atrapando incluso el aliento del viento. Clara miró a su padre con la sinceridad que solo una niña es capaz de mostrar. Sus ojos eran como espejos de un alma pura, reflejando la desesperación y el amor a partes iguales. El soldado, a punto de desmoronarse, sintió como el peso de la guerra y su dolor comenzó a crujir en su pecho. Papá, susurró Clara nuevamente, esta vez con una determinación que resonaba entre la multitud. Era un llamado, una súplica, un ancla a la realidad en medio del abismo en el que él había estado sumergido. Aquel pequeño susurro desató algo en el corazón del hombre. Las manos temblorosas finalmente se aventuraron a acercarse, no para tocarla, sino para sostenerse a sí mismo en medio de su tormenta interna. El murmullo de la multitud comenzó a crecer, una ola de preocupación que pasaba por cada rostro. ¿Iba a desvanecerse ante sus ojos? La gente se preguntaba si la guerra lo había derrotado completamente, si el hombre que alguna vez fue padre estaba tan hundido en sus demonios que ya no sabía cómo volver a ser humano. La visión de su niña parecía estar desplazando los recuerdos de sangre y terror, pero sería suficiente. Clara dio un paso adelante, llenando el espacio de duda con su pequeña valentía. Papá, yo te necesito. Con cada palabra, el ambiente temblaba. Era una declaración simple, pero cada sílaba era una explosión. De pronto, el tiempo pareció detenerse. El hombre, con sus ojos nublados y su mente llena de ecos de guerra, tuvo una revelación. Este no era solo un encuentro entre padre e hija, era una posible redención, una oportunidad para enfrentarse a sus propios monstruos, pero en el fondo, un pequeño hilo de voz persistía, un recuerdo de sí mismo burlándose de su fragilidad. No puedo, no puedo.
Ellos están ahí, murmulló, palabras que se le escaparon como si fueran cuchillos afilados. La expresión de Clara se tornó en confusión. ¿Quién? ¿Estás hablando de los malos? Su pecho subía y bajaba con ansiedad. La mente del soldado hizo una pausa. Esa niña, su alegría infinita, hablaba de fantasmas que ni ella podía comprender. No, Clara. No son malos, son sombras que nunca se apagan, son ecos que me persiguen. La desesperación en su voz aumentaba y la multitud empezaba a inquietarse. La ansiedad creció como un torrente, y todo el mundo preguntaba cómo el soldado podría liberarse de tal carga. Las manos de Clara encontraron el rostro de su padre, impregnándose de amor y dulzura. Papá, soy yo. Estoy aquí. La guerra no puede atraparte entre sus garras cuando yo estoy contigo. Esa simple frase, dicha con la más pura honestidad, provocó un temblor en el hombre. Frías lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, lavando un poco del polvo de la batalla acumulado. Por primera vez, se permitió liberar un pedacito de su dolor. La multitud observaba en absoluto silencio, ciertos de que estaban al borde de una catarsis. ¿Podría el amor de una niña salvar a un hombre perdido? La respuesta estaba atrapada en el aire, llena de esperanza y terror. Luego, como si se rompiera una barrera invisible, el soldado avanzó un paso. Pero en ese mismo instante, un estruendo distante hizo eco en el horizonte. Grillos y murmullos se desvanecieron, la atención de todos se desvió hacia aquella explosión que emergía para interrumpir el momento más significativo de sus vidas. «No», Clara gritó, con un brillo feroz en los ojos. «No dejes que eso te lleve». El soldado, atrapado entre su angustia y el amor que ahora empezaba a florecer, se enfrentó a una decisión imposible. En el aire pesado, una palabra permanecía, flotando con intensidad: papá. La multitud contuvo la respiración, preguntándose si la guerra volvería a reclamar a su hijo, o si el amor sería suficiente para salvarlo de sí mismo. ¿Serán capaces de comenzar de nuevo ante el rugido del caos? ¿O los demonios de su pasado serían demasiado poderosos? La noche apenas comenzaba a despejarse, y en el horizonte, la amenaza se aproximaba con mayor fuerza. Clara sintió como el grito del estruendo reverberaba en su pecho, una onda sísmica que amenazaba con romper el delicado hilo que unía su corazón al de su padre. Ella miró al soldado, sus ojos profundamente fijos, como si su mirada pudiese cruzar las ruinas de su sufrimiento y llegar al hombre que había sido. «Papá, por favor». Su voz, aunque fuerte, tenía un temblor que traía ecos de desesperación. La multitud, que antes respiraba calma y esperanza, ahora estaba llena de murmullos inquietos. De repente, el sonido de motores y el roce caliente de la guerra cruzaron el ambiente. El soldado, abrumado por el ruido, sintió como las memorias de batalla volvían a inyectarse en su mente. Imágenes de caos y dolor lo rodearon, como un oscuro manto amenazante. «No», murmuró, estrujando su cabeza entre las manos. Había sido entrenado para enfrentar a los enemigos, pero en ese instante, se daba cuenta de que su mayor batalla estaba allí, en esa conexión con su hija. Clara extendió su mano, ansiosa por llegar a él, pero cada segundo de indecisión se sentía como una eternidad. «¿Tienes que quedarte?», le imploró. «No te vayas». El soldado trató de concentrarse, de escuchar la voz clara y ligera de su pequeña, pero el sonido de las explosiones se hacía más cercano, como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. El horror de su pasado le gritaba que había una única ruta a seguir, una que lo alejaba de Clara y lo sumergía en su tormenta interna. «Clara, escúchame», su voz temblaba, y el terror se entrelazaba en sus palabras. «No puedo protegerte, no puedo 57 dejarte. Ellos vendrán». Un nudo se formó en su garganta, atormentando cada sílaba como si fueran espinas afiladas. «Ellos no pueden llevarme si tú estás aquí», Clara contestó, con inocencia pero con una sabiduría que atravesaba la bruma de la desesperación. Ella nunca había estado más cerca de él, pero la distancia emocional se sentía abismal. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara, resbalando por sus mejillas como ríos de luz en medio de la oscuridad, y justo cuando la multitud se inclinaba hacia la tragedia, un grito desgarrador cortó el aire. Un joven, apenas un niño como Clara, se había desplomado en el suelo frente a ellos, atrajo la atención de todos. «¿Ayuda? Mis amigos», su voz era una mezcla de pánico y desesperación.
Los murmullos se intensificaron, dejando el corazón del soldado atrapado entre el deseo de correr al rescate y el miedo de perder el único vínculo que aún le quedaba. Las sombras de la guerra se acercaban, pero Clara no se movió. «Papá, por favor, dime lo que debo hacer», suplicó, y la fragilidad en su tono penetró en su corazón, como una aguja de esperanza. El soldado sintió que las paredes de su sufrimiento comenzaban a desmoronarse, y en ese instante de clímax, un rayo de coraje atravesó su ser. «Voy a buscarlo», gritó de repente, más a sí mismo que a Clara. Se dio la vuelta, decidido a actuar, pero antes, sus ojos buscaron los de su hija. «Prométeme que te quedarás aquí, bajo la protección de los demás». «Lo prometo», respondió Clara, aunque en su corazón se sentía una tormenta de temor. La imagen de su padre enfrentándose a los ecos de su guerra la devastaba, pero sabía que él necesitaba salir para encontrar su camino de regreso. Mientras el soldado se precipitaba hacia el caos, la joven sintió que el mundo giraba velozmente. La ansiedad repletaba su pecho, pero en su interior, el vínculo que habían compartido aún chisporroteaba con energía renovada. Volvería a ser su papá cuando todo esto terminara. El cielo, ahora oscurecido por nubes ominosas, ardía en tonos anaranjados. Mientras él corría para salvar al niño, las sombras de su pasado lo acechaban, llevándolo al borde de una revelación inevitable. Sería capaz de separarse de sus demonios en el clímax del peligro, y allí, a lo lejos, una figura sombría observaba, sonriendo con satisfacción al ver cómo la lucha apenas comenzaba. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar el soldado para salir del abismo, y qué implicaciones tendría este momento de decisión tan crucial? En su corazón, Clara supo que la noche apenas comenzaba, y con ella, el eco de la guerra resonaría aún más fuerte. El soldado se precipitó hacia el caos, sus pensamientos desbordándose como un río descontrolado. La fragilidad de los niños clamando por ayuda resonaba en su mente, recordándole la luz de Clara, ahora tan distante. Saltó sobre escombros y cuerpos caídos, su corazón latiendo con fuerza, un tambor que resuena con cada paso. Se había olvidado de la guerra, pero no de sus horrores. «¿Ayuda? Por favor, ayúdenme». El grito del niño se convirtió en su brújula. El soldado se movía como un autómata, dejando que su instinto lo guiara entre el horror. La multitud había crecido en pánico, gritos y llantos llenaban el aire, y los ecos de explosiones parecían burlarse de su determinación. ¿Qué haría si no lograba traer al niño de vuelta? En un momento, sus ojos se encontraron con un grupo de personas que ayudaban a otros, sus rostros eran un lienzo de temor, pero también de valor. Sabía que no estaba solo en esta batalla. De repente, un destello del pasado lo atrapó, imágenes de sus amigos caídos y camaradas que habían hecho sacrificios infinitos se mezclaron con su realidad presente. La memoria se volvió un peso, pero también una motivación. Fue en ese instante de confusión y coraje que vio al niño en el suelo, cubierto de polvo y sangre, atrapado bajo una losa de concreto. El soldado se acercó, arrodillándose junto a él, sus manos temblorosas alcanzando al pequeño. «¿Estás bien?» «Estoy aquí», dijo, su voz apenas un susurro, asfixiada por el estruendo del entorno. El niño lo miró, un par de ojos grandes llenos de terror. «Mis amigos, los dejaron atrás». Las palabras salieron entrecortadas, llenas de una angustia que caló hondo en el corazón del soldado. «No te preocupes, yo te llevaré a salvo», él le prometió, sintiendo el peso de esa promesa. Pero el miedo lo invadió. En su mente, el eco de las palabras de Clara resonaba: «Prométeme que harás lo correcto». Con un esfuerzo monumental, el soldado levantó la losa, sintiendo cada músculo de su cuerpo gritar por el esfuerzo. El niño se liberó, y solo entonces, el pánico se desvaneció momentáneamente, dando paso a un instante de alivio. «Vamos», gritó, tomando la mano del niño con firmeza. Pero apenas había dado unos pasos cuando un temblor sacudió el suelo, seguido de una explosión que lanzó polvo y escombros al aire. «Bájate», él empujó al niño hacia el suelo justo cuando la onda expansiva recorrió la calle. El sonido fue ensordecedor, y el mundo se volvió un caos de luces y sombras. Cuando el polvo se asentó, el soldado se incorporó, buscando desesperadamente a su alrededor. El niño estaba bien, pero ¿y sus amigos? Una angustia profunda empezó a consumirlo. En su mente, se entrelazaban los rostros de los que había perdido y el costoso precio de ser un soldado. Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por salvar a otros y, en consecuencia, a sí mismo, retomando el camino, vio a lo lejos la figura sombría que antes había notado.
Su corazón se detuvo al darse cuenta de que la criatura los estaba observando, con una sonrisa torcida que reflejaba un poder inquietante. Ese es el que llama a la violencia, pensó el soldado, recordando historias contadas por sus superiores sobre figuras que se alimentaban del sufrimiento. Debo actuar, antes de que sea demasiado tarde. El niño tiró de su mano. Papá. ¿Dónde está mi papá?, dijo con un llanto desgarrador. Las palabras resonaban en el soldado, un eco que le recordaba que no solo tenía que salvar al niño, sino también a su propia alma. Mientras su mente luchaba entre la acción y la responsabilidad, sintió que el aire se volvía espeso, y una ola de pánico lo abrazaba. Justo cuando iba a responderle, un nuevo estruendo interrumpió todo, opacando las voces y los gritos. ¿Qué fue eso?, se preguntó mientras el terreno bajo sus pies se fragmentaba, enviando ondas de energía a todo su ser. La mirada del niño, llena de esperanza y miedo, lo atravesó. La batalla no había hecho más que comenzar. El soldado se sintió desbordado por el peso de su misión y la voz aterradora de lo desconocido. Tengo que decidir ahora mismo, pensó. ¿Qué haría ante la inevitable confrontación? Ante el caos latente, ¿qué respuestas esperaban ser reveladas al final de esta noche tan oscura? Mientras la figura sombría se desvanecía en la penumbra, el soldado supo que su camino apenas comenzaba. El polvo aún flotaba en el aire como heraldos de un futuro incierto. El soldado, apretando la mano del niño con fuerza, sintió como su corazón batía como un tambor desbocado, resonando en su pecho con un eco de determinación. No puedo fallarle, se decía a sí mismo mientras una nueva ola de pánico borraba cualquier rastro de calma. Papá. La voz del niño rompía el silencio como una flecha. Desesperado, el soldado alzó la vista, buscando una respuesta entre las sombras que danzaban a su alrededor. La figura oscura había desaparecido, pero el temor persistía. ¿Dónde estaba el padre del niño? ¿Estaría atrapado en los escombros, clamando también por ayuda? Vamos, tenemos que encontrarlo, exclamó el soldado, sintiendo que el tiempo se le escurría entre los dedos. Juntos, se adentraron en el laberinto de ruinas. Pasaron junto a un grupo de personas tratando de rescatar a un hombre atrapado. La escena era desgarradora, y el soldado dudó un instante, su instinto de protección luchando contra el deber. ¡Aguanten! Vamos a ayudarlo, gritó, impulsándose a sí mismo y al niño hacia el grupo. Con cada paso que daba, el eco de los gritos de los heridos resonaba en su mente. Aquella decisión lo llenó de una energía renovada. No podía ser testigo del sufrimiento y hacer caso omiso. Cuando lograron unir esfuerzos, comenzaron a levantar los escombros. Estoy aquí, aguanta, el soldado gritaba, su voz penetrando el manto del horror. El hombre atrapado lo miró con temor, en sus ojos había un destello de esperanza entre la bruma que los envolvía. Pero mientras luchaban por liberar al hombre, un ruido sordo retumbó detrás de ellos. El soldado se giró, justo a tiempo de ver una nube negra acercándose. Era como un monstruo devorador, que surgía de las entrañas de la tierra y se deslizaba como un río de sombra. El sonido se asemejaba a un rugido, un grito de furia que hundía el corazón. «Corran», ordenó, y de inmediato, la multitud estalló en un pánico absoluto. El soldado tomó al pequeño, arrastrándolo con fuerza, pero la imagen de los rostros llenos de temor lo paralizaba en el lugar. «¡Espera!». El niño gritaba, pero el soldado sabía que no podían detenerse. La figura oscura apareció a lo lejos, como un espectro, sonriendo mientras el mundo se desmoronaba. El hombre atrapado, por su parte, había quedado en el camino, su voz perdida en el grito de la multitud. Esa imagen se quedó grabada en la mente del soldado, la impotencia, la culpa, retumbando como un eco interminable. ¿Estaba malo por salvarlo? ¿Y si nunca volvía a ver a Clara? Lo siento, pensó, mientras avanzaba. A medida que se alejaban, la tierra temblaba nuevamente. Estamos perdiendo el tiempo, gritó el soldado, y la urgencia lo llevó a un callejón estrecho. Allí, el niño, con lágrimas en los ojos, le preguntó de nuevo, ¿dónde está mi papá? Cada palabra era una punzada en su pecho. Sin pensar, hizo una promesa, lo encontraremos. Al girar en una esquina, los dos se toparon con lo que parecía un refugio improvisado. Varias personas se habían agrupado allí, compartiendo frascos de agua y alimentos. La escena era un breve remanso de esperanza en el caos. Sin embargo, el aire seguía cargado de una inminente tragedia. De pronto, el soldado escuchó murmullos, querían salir de allí,
pero una sombra custodiaba la salida. La figura de antes había regresado, más cerca que nunca, y el soldado sintió una necesidad profunda de confrontarlo. «No les harás daño», gritó, desafiando a la oscuridad. Pero para su horror, la criatura alzó la mano, y el silencio se hizo absoluto. Un instante eterno. Entonces, sonrió. «Tu viaje no ha hecho más que comenzar», susurró con una voz siniestra que zumbaba en el aire. El soldado sintió el nudo de terror en su estómago. ¿Era esta la verdad que lo atormentaría? Debía actuar, pero todos estaban a su alrededor, temerosos. Esto no acaba aquí, se prometió, mientras la presión aumentaba a su alrededor. La pregunta que lo inquietaba era fuerte y clara: ¿cuántas almas más tendría que salvar? Antes de que fuera demasiado tarde, mientras el soldado levantaba la vista hacia la figura sombría, una parte de él sabía que la batalla definitiva apenas empezaba. El eco de la risa oscura resonaba en la mente del soldado como un mal sueño. La figura frente a él era una sombra de lo que podría haber sido un ser humano, con ojos que destilaban un hambre insaciable. Frío. Esa palabra sin fin se instaló en su pecho. La idea de tener que enfrentarse a tal monstruo lo llenaba de un terror que zalaba hasta los tuétanos. «No les harás daño», volvió a gritar, su voz resonando con una mezcla de valentía y desesperación. Pero su declaración se sintió frágil al aire, un intento de atraer valor ante un enemigo que no se inmutaba. La figura seguía sonriendo, como si disfrutara del juego. El niño al lado del soldado estaba congelado por el miedo, sus ojos grandes reflejaban todo el horror de la situación. «¿Qué vamos a hacer? Papá, ¿dónde estás?» El grito se le escapó, un lamento que ninguno quería escuchar, una llamada que podía desgarrar cualquier corazón. Las personas que se habían reunido en el refugio intercambiaron miradas, una mezcla de incertidumbre y pánico. No habían llegado hasta allí para ser devorados por la oscuridad. El soldado sintió que el tiempo se desvanecía mientras la criatura mantenía su mente en un aguijón de terror. «Debemos salir de aquí», dijo el soldado, sintiendo que el instante se transformaba en una sentencia de muerte. A la derecha, por ese callejón, señaló hacia un pasadizo estrecho que se abría a su lado. Sin esperar un segundo más, empujó al niño detrás de él y comenzó a moverse. La multitud titubeó, pero una mirada fija del soldado los impulsó a seguirlo. La criatura, sin embargo, parecía tener otros planes. «¿A dónde van tan pronto?» «El verdadero juego apenas comienza», susurró con burla, su voz convirtiéndose en una melodía siniestra que resonaba en sus cabezas. El pasillo era angosto y oscurecido por el polvo y el miedo. «No te sueltes de mi mano», le dijo el soldado al niño, sintiendo la calidez de su pequeño agarre como una fuente de esperanza. Más adelante, el ruido de la multitud se atenuaba, y el estruendo del mundo exterior se tornaba un eco distante. «¿Vamos a encontrar a mi papá?», preguntó el niño, angustiando cada palabra. El soldado no quería mentirle, sabía que cada segundo contaba, y aún estaba en la penumbra de la incertidumbre. «Sí, lo encontraremos», aseguró con más fervor del que sentía realmente. Al salir del callejón, se encontraron en una plaza, llena de escombros y sombras que amenazaban con tragarlos. Pero no había tiempo para dudar. La forma oscura no había desaparecido, ahora estaba en el borde de la plaza, un vigilante inquietante que se funía con la oscuridad. «Aléjate de ellos», rugió el soldado, sintiendo que la rabia lo envolvía. El impulso de proteger al niño lo llenó de una energía inesperada. La figura, sin embargo, solo sonrió más. «Eres valiente, soldado, pero nunca ganarás». El soldado, en su corazón, sabía que enfrentarse a este horror era lo único que podía hacer. Con cada paso que daba hacia la criatura, una parte de él quería detenerse, pensaba en Clara, en su niño. Pero la fuerza del amor lo empujaba, una motivación cruda y pura. «Aguanta, pequeño, esto no va a terminar así», murmuró, sin dejar de mirar a la figura. Se encontraba a solo unos pasos de la sombra cuando una mirada de terror escapó de los ojos del niño. «Mira». El soldado giró su cabeza a tiempo para ver un grupo de seres en la distancia, personas, apiladas y aterrorizadas, como sombras que clamaban por ayuda. ¿Eran ellos? La verdad lo golpeó como un puño. No solo había que salvar al padre, había más almas atrapadas. «Debemos ayudarles», gritó, su decisión afianzada. Pero la criatura alzó su mano, una barrera de oscuridad rodeó a los cautivos, haciendo temblar el aire entre ellos. «No puedes salvar a nadie», dijo la figura,
un eco de burla entre sus labios ante la perspectiva de la impotencia, el desafío en el pecho del soldado ardía. Pero en su mente, una pregunta recurrente se alzó como un oscuro recordatorio. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a los demás? Mientras la tensión crecía, sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propio miedo y salvar no solo al niño, sino a todos? El niño gritó de nuevo, rompiendo su cadena de pensamiento. «Papá». Y en ese instante, una revelación lo golpeó como un rayo. «No puedo fallar», gritó, decidido. Pero cuando la sombra sonrió nuevamente, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de derrotar a un enemigo tan profundo como su propio dolor? Las sombras se acercaban. Las sombras danzaban a su alrededor, sus contornos distorsionados a medida que el soldado se acercaba. El eco del grito del niño aún resonaba en sus oídos. «No puedo fallar», repetía en su mente. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salir disparado del pecho. Pero las palabras de la criatura eran como cuchillas afiladas, y cada una de ellas cortaba más profundo que la anterior. «Eres un idealista, soldado. Ahora ves a todos estos inocentes pero no puedes salvarlos. ¿No lo ves?». La figura se movía, su imagen difusa iluminándose brevemente con cada movimiento. Los rostros de los atrapados al fondo, visiblemente pálidos y temblorosos, parecían entrelazarse con las sombras, convirtiéndose en parte del paisaje oscuro. «No», gritó el soldado, la rabia y el dolor inyectándose en su voz. Era cierto que se sentía impotente, y esas palabras resonaban como un eco de su propia inseguridad. «Voy a salvarlos», dio un paso adelante, enfrentando la negrura que latía en el aire con más determinación detrás de él. El niño lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, un espejismo de miedo y esperanza. «¿Qué pasa si no puedes, soldado?». «¿Y si se los lleva?», preguntó el pequeño. Cada letra de su voz sonaba como si cada palabra fuera un peso, añadiendo carga al ya agobiado corazón del hombre. La sombra sonrió una vez más, como si disfrutara de la tortura emocional. «¿Qué puedes hacer, niño? ¿Crees que hay alguna esperanza en esta oscuridad?». «No hay salvación aquí, ni para ti, ni para él». La voz se convirtió en un eco creciente, llenando el aire con una risa que retumbaba en las paredes, como un tañido lejano de campanas siniestras. Era como si la plaza se estuviera cerrando, cada sombra avanzando un paso más. El soldado se preguntó si todo estaba perdido. Pero entonces, recordó las horas en que había entrenado, el sudor en su frente, las lecciones de sus superiores. Cada uno de esos momentos lo había llevado hasta aquí. «No me harás dudar», rugió, reuniendo su valor y dejando que ese fuego interno, esa chispa de esperanza, se iluminara. Con cada palabra, sentía que la fuerza brotaba de su interior. Sabía que el niño necesitaba tener fe en él, pero más aún, necesitaba tener fe en la fuerza del amor que existía en cada sacrificio. «Ahora», gritó, extendiendo su brazo hacia la barrera oscura. «No estoy solo», se dirigió al grupo de personas atrapadas. «Ustedes son más fuertes de lo que piensan. No dejen que esta sombra los consuma». Había un poder en su voz que resonó en su interior y pareció reverberar entre las sombras. De pronto, el grupo dejó de temblar. Los ojos llenos de terror, algunos comenzaron a alinearse en su círculo como si una fuerza invisible los guiara. La criatura dejó de sonreír, su mueca convirtiéndose en una contorsión de ira. «¿Qué estás haciendo? No tienes el control aquí». «Nosotros tenemos el control», exclamó el soldado, sintiendo el poder del grupo a su alrededor. Movió su mano hacia los cautivos, un gesto de liberación. La figura se retorció, la oscuridad tembló ante su determinación, pero cuando creía que el camino estaba despejado, un grito desgarrador llenó el aire. Una sombra, aún más oscura que la figura principal, emergió detrás de las víctimas. Era un monstruo que parecía devorar la luz, un horror aún más aterrador. «¿Qué sucede ahora, héroe?», murmuró la criatura, acercándose lentamente, y el soldado supo en ese instante que estaba en la lucha de su vida. Pelear contra la sombra que representaba todos sus miedos, todo lo que había intentado ahogar en su corazón. «Cuidado», gritó el niño, pero el soldado estaba atrapado en un instante de tiempo. Las sombras se retorcieron y se multiplicaron, como tentáculos tratando de arrastrar no solo a los prisioneros, sino también a su alma. El horror que lo rodeaba se volvió palpable, la realidad se desdibujaba.
Pero en lo más profundo de su ser, en la esencia misma de su lucha, una pregunta le recorrió la mente: ¿realmente vencería su amor a esta oscuridad despiadada? Y en ese momento, la oscuridad no solo se hizo más densa, sino que él se sintió más poderoso que nunca. Pero el desenlace estaba aún por llegar. Enfrentaría sus demonios, y en un giro final de destino, el verdadero sacrificio que necesitaba podría costarle más de lo que imaginaba, pero ¿sería suficiente para liberar a todos? El aire se volvió espeso, como si la propia plaza estuviera conteniendo la respiración. Las sombras se retorcían y se alzaban, formando figuras monstruosas que parecían tomar forma con cada latido del corazón del soldado. La risa de la criatura resonaba como una melodía macabra, desgarrando la última chispa de esperanza que quedaba en el ambiente. «Resiste», se decía a sí mismo mientras observaba la forma oscura que se abalanzaba hacia él, con ojos que ardían con un fuego malicioso. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un monstruo que despojaba a la luz de su esencia, una encarnación viva de sus peores pesadillas. El niño, con sus ojos llenos de temor, gritó de nuevo: «Papá, ayúdanos». Las palabras resonaron en el aire, cada una golpeando al soldado con la fuerza de un trueno. No era solo una invocación desesperada, era un recordatorio de lo que había en juego. Había vidas en sus manos, y esas vidas dependían de su valentía. La sombra retrocedió por un momento, como si se estuviera formando un espacio entre la luz de su determinación y la oscuridad voraz. Con este pequeño respiro, el soldado reunió su fuerza. Miró a los prisioneros, a sus rostros pálidos y temerosos, y pronunció una promesa que resonó a través del aire: «No les fallaré». «¿Quién crees que te puede salvar?» «Eres un simple mortal», la criatura gesticuló, burlándose. Pero el soldado no la miró, sus ojos estaban fijos en las víctimas, en la humanidad que necesitaba su protección. Ya no era solo su lucha, ahora, era un grito colectivo de seres que se negaban a sucumbir. La figura espectral se lanzó hacia él, y en un acto instintivo, el soldado levantó su mano. Una luz, pulsante y brillante, emergió de su interior, como un sol naciente atravesando el abismo. Las sombras parecen titubear ante esa luz, la verdad pura y cruda se estaba abriendo camino. Se sintió conectado con cada uno de los prisioneros, como si se tratara de un hilo frágil, pero irrompible. «Juntos», gritó, y esas palabras se expandieron como un eco en el aire. Sus corazones se unieron, la luz se intensificó. Los prisioneros, ahora conscientes de su propia fuerza, comenzaron a gritar con él, sus voces entrelazándose en un coro que resonó en la oscuridad. El monstruo se tambaleó, pero no se detuvo. La sombra absorbió la luz, tratando de devorar aquel destello de esperanza. La lucha estaba lejos de terminar, el soldado podía sentir la presión de los tentáculos oscuros en su piel, una mezcla de frío y desesperación que amenazaba con hundirlo. «No puedo hacerlo solo», gritó, llenando su voz con un fervor nuevo. La criatura se acercó, su esencia oscura palpitando como un corazón maligno, y en ese instante crítico, él vio algo entre las sombras, un brillo tenue que parecía un reflejo de aquel niño. «¿Eres tú?», exclamó, conexión instantánea. Volvió su mirada al niño, incapaz de contener la emoción. La elección estaba ante él: soltar la luz o mantenerla, arriesgando todo. Mientras el niño lo miraba, un cuchillo de miedo atravesó su pecho. «¿Qué pasará si lo haces?», parecía preguntar su mirada. Pero esto no era solo su lucha, era una posibilidad de redención, no solo para ellos, sino para todos. Con un último aliento, cargado de amor y determinación, el soldado reunió su fuerza y se lanzó hacia la oscuridad, hacia el corazón de la sombra. «No puedes simplemente entregarte», resonó la voz de la criatura con una risa cruel, pero ya no la escuchaba. La luz estalló, provocando un destello que iluminó la plaza, enfrentándose a la oscuridad con fervor. El instante previo al impacto se volvió eterno. ¿Sería esa luz suficiente para liberar no solo a los cautivos, sino a su propio espíritu? En ese suspenso, el soldado se cuestionó: ¿la luz es suficiente para ahuyentar la oscuridad? La respuesta estaba tan cerca, pero ahora, todo dependía de ese último sacrificio. Mientras la sombra se abalanzaba, se preguntó si estaría dispuesto a dejarlo todo por una chispa de esperanza y si el niño estaba listo para su propia revelación. La luz estalló en un torrente deslumbrante, atravesando la oscuridad como un rayo en una tormenta feroz. El soldado sintió como el calor de su propio ser se unía a la luz, era como un fuego de vida que pululaba en su interior. La criatura, paralizada por un momento, retrocedió, sus nítidas formas desapareciendo entre la niebla de su propia maldad.
Pero el momento fue breve, el monstruo, con su risa retumbante, avanzó una vez más. Fue entonces cuando un grito desgarrador del niño cortó el aire: «Papá, no». Esa súplica, llena de horror y desesperanza, atravesó el corazón del soldado como una lanza afilada. Su dolor era palpable y, al sentirlo, la luz se hizo más potente, parecía estar viva, llevando consigo el eco de las esperanzas de todos los prisioneros. «No te atrevas a tocarlo», rugió, empujando su propio miedo a un lado. Y en medio de esa vorágine de emociones, la conexión que sentía con el niño se transformó en un faro. Aquel brillo tenue que había visto antes se intensificó en su memoria, recordándole la pureza de la infancia, la promesa de un futuro sin miedo. «Si vamos a morir, que sea luchando», se dijo, alzando su voz con determinación. Sin pensarlo, dirigió la luz hacia la sombra en un último intento de invocar a todos los corazones que estaban allí, prisioneros y libres. Las voces de los prisioneros se entrelazaron nuevamente, un grito unificado de desafío. Mientras la luz brillaba en su apogeo, algo ocurrió. La sombra comenzó a encogerse, como si el brillo estuviera desterrando su esencia oscura. Sin embargo, no fue solo el poder de la luz lo que funcionaba, era la fuerza de un padre y su hijo, una conexión que resonaba profundamente en el aire. «No más», gritó el monstruo, con pánico en su voz. Pero el soldado sintió que no solo luchaba por sí mismo, luchaba por cada lágrima derramada, por cada susurro de aquellos que habían perdido la esperanza. Sus fuerzas, aunque inagotables, comenzaron a flaquear. La criatura relampagueó con furia, lanzando garras de oscuridad que parecían querer devorarlo. Los prisioneros sentían la tensión en el aire, un nudo apretado de miedo y supervivencia, mientras el soldado hacía el último esfuerzo, alzando su mano con fuerza, canalizando todo lo que era y todo lo que amaba. «Por tu luz, nos levantaremos», exclamó, pero la criatura contraatacó, lanzando un balazo de oscuridad que pareció estallar en 1000 fragmentos. Un grito ensordecedor resonó en la plaza mientras el soldado se lanzaba, dedicando su luz a aquellos que nunca deberían haber sufrido. Entonces, un destello más brillante emergió del niño, eran sus lágrimas, un símbolo de la esperanza y el amor que conectaba a padre e hijo. La luz del pequeño se unió a la del soldado, fusionándose en un brillo casi ensordecedor. Las sombras empezaron a espumarse, desmoronándose como arena en el viento, pero en su clímax de esplendor, la criatura lanzó un último alarido, uno que prometía venganza. En ese instante, el soldado sintió que la victoria estaba al alcance. Justo antes de que la oscuridad captara la luz en un abrazo gélido, la plaza retumbó con una sacudida, las sombras volvían a arremolinarse y el soldado se adentró en una tiniebla profunda que lo rodeaba. ¿Había sido suficiente su sacrificio? ¿Había logrado salvar a su hijo? ¿O la oscuridad había encontrado una forma de devorar su luz? El silencio tras el tumulto era abrumador, y el niño quedó inmóvil, mirándolo en la penumbra. ¿Dónde estaba su padre? La luz de su esperanza comenzaba a desvanecerse. Todo dependía de un último acto de amor. Con el corazón latiendo con fuerza, apenas se asomó un nuevo destello en la oscura plaza. «¿Papá?» La pregunta resonó como un eco. ¿Respondría la luz que aún podía verse a lo lejos, o era esta la última vez que la esperanza brillaría? La oscuridad comenzó a disiparse, como si estuviera huyendo de la luz naciente. Un resplandor tenue, pero poderoso, surgió en medio de la penumbra. El niño, con sus ojos anegados en lágrimas, sintió una oleada de calor reconfortante cuando la figura familiar emergió de entre las sombras. El soldado caía de rodillas, su cuerpo agotado, pero su rostro iluminado por una chispa de vida, la vida que aún compartía con su pequeña. Papá. Clara apenas pudo susurrar, sus temores ahogados por un torrente de alegría. El soldado la miró, y en ese instante, el peso de todos sus fantasmas pareció desvanecerse. La oscuridad que había intentado ahogar su espíritu había sido desterrada, no solo por la luz que él había invocado, sino por el amor puro y honesto que había irradiado de su hija. «Estaré siempre contigo, Clara». «Te lo prometo», dijo el soldado, las palabras fluyendo como un río que finalmente había encontrado su cauce. Se lanzó hacia ella, abrazándola con fuerza, sintiendo como su pequeño cuerpo vibraba con vida, como un faro de esperanza en medio de la tragedia. Los murmullos de la multitud, que habían estado en un profundo silencio, comenzaron a resonar en una ola de alivio y alegría. Habían sido testigos de un milagro, una redención que desafiaba la desesperación de la guerra. Los rostros exhaustos de los que habían luchado y sobrevivido se iluminaron al ver a la familia reunida.
La sombra que había lastimado sus corazones se desvanecía lentamente, y el miedo se transformaba en una sonrisa. El soldado levantó la mirada, un hilo de luz conectando su alma a las almas de aquellos que estaban alrededor, cada uno fresco en su dolor, pero ahora fortalecidos por su valentía. ¿Estamos a salvo?, preguntó Clara, sus ojos aún reflejando la inquietud que la guerra había sembrado en su pequeño corazón. Estamos a salvo, amor. Juntos, siempre estaremos a salvo, le respondió mientras la abrazaba aún más fuerte, sintiendo que el latido de su corazón era el refugio que había anhelado. La multitud se acercó, formando un círculo en torno a ellos. Juntos, seguían unidos, como una familia no solo de sangre, sino de resistencia. Las explosiones y los gritos que antes contenían sus corazones estaban ahora lejos, como ecos de un pasado que estaba siendo superado por la fuerza del presente. Sabían que la reconstrucción tomaría tiempo, que las cicatrices estarían presentes, pero en ese momento compartido había una nueva sensación de esperanza. Mientras los primeros destellos del alba iluminaban el cielo, Clara levantó la mano hacia su padre, sus ojos brillando. Mira, papá. El sol está volviendo. Sí, hija. El sol siempre regresa. Y con él, nosotros también, sonrió él, sintiendo como su corazón se llenaba de amor y propósito. La luz del día revelaría un nuevo camino para aquellos que aún luchaban, pero incluso en la oscuridad, sabían que el amor, el verdadero amor, siempre iluminaría el camino hacia la salvación. La mayoría de aquellos que estaban ahí comprendieron que no solo habían presenciado un acto heroico, sino que también habían sido parte de algo más grande. La lucha entre la desesperación y el amor. En los rendidos pero resueltos rostros de los sobrevivientes había una promesa de reconstrucción, una reafirmación de la humanidad en medio de la lucha. Mientras la multitud se dispersaba, el soldado tomó de la mano a Clara, observando cómo las sombras eran reemplazadas por la luz radiante del nuevo día. Juntos, amor, podemos hacer todo, afirmó. La niña sonrió, sus ojos llenos de fe, porque sabía que su papá ya había regresado, que el hombre que había estado perdido en la guerra ahora había encontrado su camino de vuelta, gracias al amor inquebrantable que siempre había vivido en su corazón. Y así, entre abrazos y promesas de un futuro mejor, el soldado y Clara se dirigieron al horizonte, dejando atrás no solo el dolor de su pasado, sino también un legado de esperanza para todos los que vendrían después. No te vayas sin ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos por compartir. Dale like ahora si te emocionó este final. Tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas conozcan esta historia. ¿Qué te pareció el desenlace? Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías, nos encanta leer lo que piensas. Y por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrarnos tu apoyo. No esperes ni un segundo más.